Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este webinar que titulamos Comunicación Incluyente, Consejos Prácticos para el Ámbito Empresarial. Mi nombre es Magali Preciado, dirijo la oficina en Baja California de ACTE, que es una agencia de responsabilidad social empresarial. Y hoy tengo el gusto de tener pues un panel de lujo que nos va a compartir desde su experiencia, desde sus perspectivas y conocimiento sobre este tema. Hoy es 19 de octubre, Día Nacional contra la Discriminación. También es día por la lucha contra el cáncer de mama, entonces tenemos pues conmemoraciones importantes el día de hoy y queremos pues abonar a este tema. Sigo admitiendo personas, bienvenidos y bienvenidas a este webinar. El objetivo del webinar pues, es justo ofrecer consejos y recomendaciones de comunicación, de lenguaje, que sobre todo en el ámbito empresarial pues, puedan todavía ayudar a combatir estereotipos y pues abonar a la lucha contra la discriminación en nuestro país. Me gustaría darle la bienvenida ya formalmente a cada una de las ponentes que nos acompañan y voy a irme así en el orden del cartel. Nos acompaña Andrés Gaeta, quien es psicoterapeuta y consultor en políticas para la equidad y el bienestar con perspectiva de género. Andy, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Nos acompaña también Paul Martín del Campo, que es director creativo de KO Branding y cofundador de la Asociación Civil Nodos, espacios de reflexión sobre masculinidades. Gracias, Paul, por acompañarnos. Bienvenido. Y nos acompaña también Xiomara Moreno, que es coordinadora académica y cofundadora del programa de orientación al sordo, Asociación Civil, de gran trayectoria aquí en la región de Baja California. Gracias, Xiomara, bienvenida. Y bueno, de nuevo les invitamos a que manden sus saludos. Gracias por acompañarnos en esta sala. Manden saludos por el chat de dónde nos acompañan. Ya nos pone por ahí Cecilia. Qué gusto verte por aquí. Gracias. Desde Tijuana. Mencionar pues que aquí también estamos pues Xiomara, Paul y yo en Tijuana. Andrés nos acompaña desde Chihuahua. Entonces cuéntenos desde dónde nos acompañan y quienes están aquí en la sala. Hola, desde Tijuana. Muchas gracias por unirte a la conversación. Y bueno, el día de hoy, entrando en tema, pues creo que partimos desde la premisa de que la comunicación y el lenguaje son armas poderosas, con las cuales podemos representar la realidad y también reproducir o transformarla. Y a partir de ahí, pues podemos también perpetuar estereotipos o estigmas o bien combatirlos. Y justo en ese sentido, y en el marco del día de hoy contra la discriminación, déjenme dejar de compartir para que nos veamos mejor. Bueno, ok, bien. Entonces, cuando hablamos de comunicación incluyente, pues sí, quizá lo que nos sirve hoy también no es lo mismo que nos servía hace 20 años, ni incluso hace 10 años. Y pues la idea es actualizarnos, compartir tips de cómo podemos hacer que nuestras comunicaciones, nuestra publicidad, ya sea escrita, hablada, visual, eh, es, pues también llegue a todas las personas, incluya a todas las personas y que tratemos de evitar reproducir estereotipos, estigmas que puedan ser nocivos para ciertos grupos, como las mujeres o las personas con discapacidad o la comunidad LGBTQ, entre otros. Y también que podamos pues analizar si nuestros canales de comunicación o la forma en la que hacemos llegar nuestros mensajes pues sí está facilitando que todas las personas puedan acceder a nuestras comunicaciones. Entonces, pues sin mayor preámbulo, quiero empezar esta primera ronda pasándole el micrófono a nuestros invitados
e invitada, saludando a quienes se están presentando ahí en el chat. Muchas gracias. Y pues me voy a ir en el orden como estábamos en el cartel, que era el orden alfabético, para no hacernos bolas, y empezar por Andy. Y pues justo en esta primera ronda preguntarte, Andy, que, ¿cuáles son esas recomendaciones que en tu experiencia has visto que funcionan para poder promover esta comunicación y o lenguaje más incluyente? Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, según ahí su horario. Pues creo que, digo, abriría un poco con esta generalidad, que creo que la recomendación más útil es reconocer y saber que hay muchas cosas que no sabemos acerca del lenguaje y que podemos estar omitiendo acerca de o en relación a la manera en la que establecemos acuerdos, vinculaciones, materiales, ¿no? Y creo que a partir de eso la clave es saber que nos podemos equivocar, identificar que no lo sabemos todo y que desde ahí podemos entonces entrar a espacios como estos, buscar diálogos más en petit con nuestro espacio y un poco muy en el tono de lo que enunciabas al principio, Magali, pues identificar en nuestro espacio quiénes somos esas poblaciones no hegemónicas y qué preguntas tendríamos que hacernos acerca de aquello que no nos enseñaron en la escuela o que no logramos identificar de manera temprana, ¿no? Y lo menciono porque si reconocemos desde el principio que va a haber esta falla, va a haber este error, va a haber esta falta de conocimiento, todo lo que venga después de hacer ajustes, de pedir disculpas, de incluir o hacer nuevas cosas o nuevos procedimientos, va a ser muchísimo más ameno, va a ser como menos eh, difícil de establecer estas comunicaciones, ¿no? Eso es lo que colocaría de inicio. Muchas gracias, Andy. Y recordándoles también a quienes nos acompañan en esta sala que pueden ir también dejando sus comentarios, sus preguntas en la cajita del chat. Vamos a dejar un tiempo al finalizar las rondas para poder pues tener esta conversación, ¿no? Y ver cuáles son estas dudas o incluso también las recomendaciones que quieran compartirnos que les han funcionado a ustedes. Y para continuar la ronda, pues, le cedo la palabra a Paul. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, Magali, y muchas gracias a todas las personas que se están conectando y que nos están compartiendo como su información. Creo que Andrés dijo como algo que entre pláticas que hemos tenido siempre retomamos, ¿no? Que es esta idea de que tenemos que acostumbrarnos a que no lo sabemos todo y acostumbrarnos a que tenemos la capacidad de aprender y hacer los cambios que son necesarios, ¿no? Y creo que de inicio esa es una actitud como mucho más amable, tanto para nosotros como para las demás personas, que de poder adaptarnos justo a una mejor comunicación, ¿no? Y creo que parte, si pudiera abonar a lo que comenta Andrés, es replantearnos la relación que tenemos con el lenguaje. Por mucho tiempo y a través del sistema educativo hemos aprendido el lenguaje como una serie de normas estrictas, inamovibles y como regulatorias de cómo nos comunicamos, ¿no? Y consideramos que hay una buena forma de hablar, una mala forma de hablar y todos esos temas que la lingüística ha abordado como ya desde una posición muy distinta. Y que creo que replantearnos la manera en la que entendemos el lenguaje nos ayuda también a entender que no necesariamente tiene que ser una serie de reglas o normas para comunicarnos de una manera más inclusiva, sino más bien una relación de comunicación e interacción constante con nuestro entorno que nos pueda ayudar a generar mejor comunicación, ¿no? Y creo que una parte fundamental de esto es involucrarnos con las comunidades que nos rodean y abrirnos a nuevas comunidades, porque no podemos nombrar aquellas cosas que no conocemos. Y si en nuestra experiencia profesional, nuestros ámbitos y nuestro alrededor está cerrada a una sola experiencia, muy hegemónica, por ejemplo, muy probablemente se nos complique más el entender que hay muchas más personas y muchas más comunidades e identidades a las cuales tenemos que apelar, ¿no? En nuestra comunicación. Desde mi expertise, en mi trabajo de día,
Soy diseñador gráfico, director de marca y terapeuta de marca, si se podría decirlo así. Y una de las recomendaciones que solemos hacerle mucho a las personas que dirigen marcas es que se involucren más con la comunidad con el fin de aprender quiénes son y cómo se identifican, ¿no? Y cómo quieren ser escuchadas y cómo quieren ser representadas, ¿no? Entonces, creo que esas serían como de inicio mis dos, es replantearnos nuestra relación con el lenguaje, más desde un punto de convivencia y de conocimiento y no tanto desde como algo como regulado y académico a lo que tenemos que obedecer. Y dos, a involucrarnos con las comunidades que nos rodean mucho más, ¿no? Y no solamente desde esta institucionalidad que a veces, por la que a veces tomamos el lenguaje. Muchas gracias, Paul. Pues muy interesante lo que nos comentan hasta ahorita, ¿no? De cuál es mucho la postura desde donde tenemos que abordar estos temas, ¿no? Nos decía Andy, pues saber que nos podemos equivocar, reconocer que no sabemos todo, que nos podemos equivocar, y Paul también, ¿no? Nos invita mucho a esto de, eh, casi le llamaría como cuestionar la jerarquía, ¿no? De muchas cosas que hemos aprendido sobre la comunicación y el lenguaje, y me encanta que lo pongamos sobre la mesa. Xiomara, ¿qué nos podrías agregar en esta primera ronda de tu experiencia y tu perspectiva? Muchas gracias, Magali. Me parece muy interesante los comentarios. Primero que nada, el hecho de que estemos todos aquí por este tema. Se ha convertido en una situación muy controversial la cuestión de utilizar palabras para dañar a ciertas personas en específico. Y a veces se hace bajo un contexto muy disimulado. La música, la televisión, las noticias. Entonces, yo pienso que tenemos que empezar con un ejercicio introspectivo, porque esto parte de mí, de qué es lo que yo traigo aquí adentro, y no solamente aquí en mi cabeza, sino en con qué crecí, qué me enseñaron y qué es lo que para mí son mis valores principales, porque es de ahí de donde debe salir esto. Si yo solamente utilizo las palabras como mencionaba Paul, pues esto se va a convertir como una máscara social, ¿cierto? Que yo tengo que utilizar porque la gente quiere que utilice y esto se va a caer tarde o temprano. Entonces necesitamos entrar con nosotros y analizarnos. ¿Qué pienso? ¿Cuáles son mis verdaderas prejuicios? Y ojo con esto, porque un prejuicio se puede convertir en un perjuicio. Un prejuicio es algo que yo pienso, un juicio que yo tengo hecho de algo o de alguien, pero un perjuicio es un daño y podemos empezar con un prejuicio y terminar con un perjuicio. Entonces, analizar eso es bien importante. ¿Qué hay dentro de mí? Por ende, ¿qué voy a sacar? ¿Qué voy a llevar a los demás a través de mis palabras? Ahí es donde vienen de pronto, y en el área que yo trabajo, que es el área de la discapacidad, específicamente la discapacidad auditiva, para nosotros no solamente cuentan las palabras o las señas, sino mis expresiones faciales. Quizá yo diga, oh sí, señor, pero mi cara diga otra cosa. Ah, sí, él, y mi cara habló sola. Entonces, a veces lo que habla en mi cara soy yo, lo que habla en mis manos es lo que socialmente debo decir. Y ahí es donde viene ese conflicto interno que debemos superar para poder llegar a la parte de ser efectivos, herramientas efectivas dentro de un ambiente laboral y por ende un ambiente social, etcétera, ¿no? Entonces, analizándonos propiamente, consideremos las necesidades de accesibilidad que tengan otros, no solo las que yo tengo, mis necesidades, sino entonces me convierto en una observadora eficaz y eficiente en mi ámbito de trabajo. Necesito ver al compañero que de pronto no puede acceder fácilmente al lugar del comedor porque no hay una rampa y él hace uso de una silla de ruedas. O qué tal de una persona que tiene otro tipo de necesidades que no son las mismas mías. Y ahí podemos entrar con todos los temas que estamos tocando el día de hoy. Necesitamos ser observadores, no críticos negativamente, sino positivos. Necesitamos sumar y eso solamente se puede lograr si yo entiendo que los demás son diferentes a mí en una forma positiva, que esas diferencias nos hacen chéveres, como decimos en Colombia, nos hacen personas que pueden ayudar a hacer mi ambiente de trabajo más rico,
a contribuir a la empresa. Si hablamos de las personas dueñas o que contribuyen a la empresa y que traen a personas con cierto tipo de discapacidad o diferentes orientaciones, etcétera, que eso sea parte de lo que hace más rico mi trabajo. Algo importante es que a veces tratamos de educar, pero no lo hacemos con respeto. Tratamos de decir o corregir y lo hacemos dogmáticamente. Y eso es un problema porque todos sabemos que a las malas nadie camina. Entonces, lo mejor es que tratemos de aprender a educar de una forma respetuosa, entendiendo que cada uno tiene una forma de pensar distinta y que así como yo tengo la mía y la otra persona quizás tenga una forma de pensar distinta, no significa que esté mal, sino que podemos ayudarles a entender el porqué de las cosas. Es lo que a muchas personas les cuesta trabajo porque eso implica tiempo para entender a los demás. Y vuelvo a mencionar el ejercicio introspectivo. Si yo no le pongo este poquito más de mi parte, de mi interés personal, no va a funcionar. Se va a convertir en una simulación y es lo que vemos en algunas partes, pero vuelvo a repetir que esto tarde o temprano va a fallar. Y pues reflexionar en lo que decimos. A veces hablamos demasiado rápido y esto nos pasa a todos. Hablamos sin pensar lo que decimos. Cuando nosotros nos detenemos y decimos, espera, quizás esa persona tenga esa manera de pensar por alguna situación que yo no entiendo. Mencionaba al principio, Andy, que nosotros necesitamos aprender y entender a los demás, necesitamos educarnos. Eso es muy importante, educarnos en cuanto a qué significa el vivir con una discapacidad. Vuelvo a mencionar el tema con el que trabajo. ¿Qué significa vivir con dolor todo el tiempo? ¿Qué significa perder a un ser querido y vivir con el dolor emocional que me hace responder de mala manera? ¿Qué significa tener una preferencia distinta en cualquier cosa, religiosa, de lo que tú quieras? Pero el entender a los demás es la clave de podernos tratar mejor y por ende expresarnos mejor. Yo quiero que me traten bien, por ende tengo que tratar a los demás bien. Gracias, Xiomara. Nos dejas, creo que bastante pues, temas que podríamos por cada uno seguirnos un rato más. Eh, Creo que entre todo lo que nos mencionas, pero esta parte del ejercicio introspectivo, ¿no? Y cómo hablar de estos temas, pues más allá de la pose, básicamente, ¿no? Y buscar hacerlo desde la honestidad y desde la empatía, como nos mencionas. Eh, Totalmente de acuerdo contigo que toma tiempo, ¿verdad? No es de un día para otro. Y al principio también mencionaste esto de que el tema de repente puede generar controversia, ¿no? Y es algo que sabemos y incluso desde la publicidad de este webinar no quisimos como meternos en eso, ¿no? Que pues sabemos que se puede desviar un poco la conversación y no hablar como de estas cosas importantes que ustedes nos están mencionando. Em, y también creo que resuena un poco con lo que decía Paul, ¿no? De abrirnos a nuevas comunidades, a personas que no conocemos y como decía Xiomara también, ¿no? Pues tratar de ponernos en los zapatos de los demás, básicamente, de las y los demás, ¿no? Eh, y bueno, sigo saludando también a quienes nos ponen aquí en el chat de donde nos acompañan. Tenemos audiencia desde la Ciudad de México, de Tamaulipas, de Guadalajara, y, por supuesto, Baja California. Muchas gracias por seguirse conectando. Dejen, por favor, qué les genera también, ¿no? Esta conversación en el chat o cualquier duda o comentario que quieran compartir para nuestro panel. Em, creo que desde el background, ¿no? En mi caso, mucho de equidad de género y de cómo combatir, por ejemplo, visiones de las mujeres que pues las cosifican, ¿no? Como en la publicidad o en los medios, ¿no? De presentar sus cuerpos o solo una parte de sus cuerpos, ¿no? Eso es parte mucho de lo que yo le veo también el valor, ¿no? Cuando hablamos de qué vamos a comunicar. Otro tema podría ser también
pues la heteronormatividad, ¿no? Cuando hablamos de parejas, pensemos en el día de San Valentín, ese tipo de cosas, pues solo presentamos parejas heterosexuales, ¿no? O solo presentamos cuerpos delgados y jóvenes, también, ¿no? Pensando a lo mejor ya en la parte más visual. Entonces, pues sí, hay muchos temas, ¿no? Cómo usamos este lenguaje, el español, ¿no? Que nos basamos mucho en hablar en un masculino genérico para intentar cubrir a toda la población. Y está todo el tema de accesibilidad, ¿no? Para la comunidad sorda, pero también para otros tipos de discapacidades, ¿no? Si en nuestras empresas tenemos a lo mejor los lectores, ¿no? De software que faciliten que las personas puedan leer o escuchar la comunicación que les está llegando y responder, ¿no? Entonces, pues sí, son como muchas aristas, ¿no? Si entramos a detalle y que como dice Xiomara, pues hay que reflexionar bien seriamente, ¿no? Incluso para este webinar, lamentablemente no pudimos transmitir en vivo, vamos a cargar la grabación, pero es que tan accesible lo estamos haciendo, ¿no? Y sé que nos hemos quedado también muy cortas, ¿no? En poder hacerlo más accesible para otras comunidades, que a lo mejor no escuchen o no vean, ¿no? Entonces, em, pues sí, tenemos muchos retos, ¿no? Incluso quienes nos dedicamos al tema, de poder hacer más incluyentes nuestra comunicación. Y bueno, con esa reflexión, pues también me gustaría pasar a una siguiente ronda con nuestros panelistas, iniciando, si les parece, de nuevo con Andy, lo que gustes agregar al tema y también en esta siguiente ronda, pues recursos adicionales que nos quieran compartir, porque pues sí, una hora es muy poco, ¿no? Para hablar de todo esto y a lo mejor quienes nos acompañan van a querer seguir explorando el tema. Si ustedes conocen algún sitio web o algún libro, algún ¿no? Autor, autora que crean que vale la pena seguir, ¿no? O alguien que esté haciendo las cosas bien, que hay que voltear a ver esta agencia, también son muy bienvenidas todas las recomendaciones que ustedes tengan. Andy, te cedo la palabra. Bueno, nada más para verificar, Magali, o sea, esta ronda es para profundizar sobre lo que ya está colocado sobre la mesa. Yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Porque ya se dijeron muchas cosas y seguramente van a querer responder. Entonces, adelante y agreguen lo que ustedes quieran de recomendación. Y Eli lo presentó. Ah, No, sí, Eli presentó el 9 y yo presenté lo que está. ahí quedó ahí, listo, y ya está. Sí. Pues algo que extendería con estos retos que vamos ya mencionando, digo, me concentraría un poco en el tema del lenguaje y enfocado hacia disidencias. Creo que hay cositas muy, bueno, no sé si sutiles, porque pueden ser como muy importantes o puede haber mucha resistencia, pero hay maneras en las que podemos iniciar la conversación, como adelantarnos, porque creo que mucho de lo que estuvimos compartiendo ahorita, sobre todo esto que nos mencionaba Xiomara, pues nos lleva justamente a conectar desde la empatía con qué pasa de ese otro lado, qué está pensando esa otra persona o esas otras personas, ¿no? De qué se están cuidando, a qué están poniendo atención, qué situaciones están buscando que no sucedan o que no aparezcan porque son incómodas o porque son violentas, ¿no? Y desde ahí, por ejemplo, algo que para mí ha sido útil en el tema de lenguaje, digo, ahorita pues tengo mi arroba de mis cuentas, psicólogo Andrés Gaeta, pero a veces voy colocando mis pronombres, ¿no? Algo, por ejemplo, que a mí me sucede, digo, esto lo puedo hacer en redes o en correo, pongo mi nombre y voy colocando cuáles son los pronombres que yo utilizo. Y en ocasiones coloco solamente pronombres él, o a veces coloco pronombres él y ella, o a veces coloco pronombres ella. Y aquí voy dando una especificación de mi experiencia. En muchísimas ocasiones yo me encuentro en espacios solo de mujeres. Y yo me tardé, o sea, me tomó tiempo darme cuenta cómo, y pueden ser espacios de que una reunión de trabajo o mi grupo de yoga, ¿no? Pero me daba cuenta cómo todo el lenguaje se cambiaba para mí, nada más para mí, porque yo era el único cuerpo masculino barbón.
Y entonces para mí era como, o sea, haciendo una revisión yo decía, bueno, es que a mí me da igual si me nombran como él, ¿no? Como yo, Andrés, no tengo un inconveniente y creo que todas las mujeres que están en este espacio que estoy compartiendo, pues me están cuidando, me están buscando validar y entonces yo inicio la conversación de, oigan, yo no tengo ningún inconveniente con que utilicemos lenguaje feminizado o que me nombren de ella, ¿no? Como yo sé que estoy incluido, ¿no? También utilizo esos pronombres, ¿no? Y entonces ahí me voy adelantando a estas conversaciones, ¿no? Y creo también, y aquí voy dando como esto es algo que me pasó este año con el tema del lenguaje, justo en el mes del Pride, me habló una colega que trabajaba pues en una empresa, ¿no? Y tuvimos una reunión, una llamada, no informal, porque éramos ex compañeros, ¿no? Y me planteaba más o menos qué era lo que ella estaba viviendo y lo que ella pensaba que podría ser útil en el tema de la comunidad LGBT en el mes del Pride, qué sería adecuado, qué no sería adecuado. Y al final las recomendaciones, digo, pasaban dos cosas, ¿no? Ella me daba su visión de, mira, yo veo esto y veo estas problemáticas, pero quien está en la jerarquía, en la supervisión, en la coordinación, en el área, como que no ve esto y me está proponiendo cosas que son problemáticas, ¿no? Eh, Como por ejemplo el hecho de tener alguna actividad de VIH, ¿no? En el mes del Pride. No es que esté mal, pero de pronto resulta, ay, de todo lo que puedes hacer, solo se te ocurrió eso, mejor hazlo el 1 de diciembre, que es el Día de la Prevención y de la lucha contra el SIDA, ¿no? Bueno, lo pongo ahí como ejemplo. Y al final, algo que le mencionaba era, mira, lo que pasa es que las personas cis, las personas que hemos estado del mismo lado del género, que siempre nos hemos vivido como hombres o que siempre nos hemos vivido como mujeres, las personas cis hetero también tienen derecho a tener estos diálogos en un espacio seguro y que dentro de la empresa se agrupen a las personas cis hetero que tienen preguntas genuinas que nunca han hecho porque no tuvieron educación sexual integral, porque estuvieron en universidades pues que no tenían perspectiva de género y que ahorita tienen todo el deseo de hacer cambios. Pero hay que construir un espacio seguro para que sin miedos puedan hacer esas preguntas que puedan ser políticamente incorrectas o incómodas, pero en un espacio de aprendizaje, de no sé y quiero saber, ¿no? Y pues nada, por ahí le dimos como cambiando el giro, ¿no? Y hasta aquí esto es lo que voy adicionando en este diálogo. Muchas gracias, Andy. Creo que también compartir las anécdotas pues, nos ubica en cosas que pasan en el día a día. Y justo lo que dices de crear estos espacios, que también es la intención de reunirnos, aunque sea un ratito hoy, ¿no? Y de decir, está este tema y sí vemos que de repente pues ya ni se quiere tocar porque no vayamos a decir algo mal y hay este temor pues no sé ni a quién preguntarle, entonces pues justo aprovechemos este espacio para hacerles preguntas y también pues por ejemplo Andy deja ahí, nos deja sus redes por si gustan seguirlo y por el lado de Paul pues pueden checar las redes de Nodos, Espacios de Representación de Comunidades o digo, si cada quien gusta compartir sus redes personales, se vale, ¿no? Y Xiomara pues recordando que nos acompaña desde Prosoft en Tijuana, pero que tienen pues, un amplio servicio, ¿no? En este tema de atención a las personas sordas. Y bueno, ya nos están dejando algunos comentarios, muchas gracias en el chat. Ahorita vamos a ir para allá. Le cedo la palabra ahora a Paul también para que nos pueda pues, ofrecer su participación y sus perspectivas, Paul. ¿Qué tal? Pues yo resono mucho con lo que dice Andrés de que tiene que haber como estos espacios para el diálogo, y para hacer preguntas como honestas. Creo que un camino más, digo, es como dentro de la institucionalidad, puede verse, ¿no? Y puede impulsarse, pero ¿qué pasa con todas las personas, por ejemplo, que emprenden, que están teniendo como, bueno, que abren cafés? Y lo digo porque a mí me toca trabajar con muchas de estas personas que quieren lanzar una marca y que esa marca eventualmente le va a hablar a muchas más personas, ¿no? Y que desde la creación de estas marcas, estos proyectos, estas organizaciones, ¿cómo puede, justo como dice Andrés, adelantarse a esta conversación? Y creo que en parte tiene que ver con a qué personas involucras a este equipo, ¿no? Y cómo te vas a relacionar con estas personas para poder entonces ir adquiriendo
esta forma de comunicarse verbalmente, paraverbalmente, de una manera más inclusiva y menos violenta. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siento que esta parte del lenguaje, y hablando del lenguaje escrito, y el lenguaje visual también, también implica una necesidad muy grande de incluir a las personas de una manera más abierta. Y me refiero a, por ejemplo, al simplemente con quién trabajas, ¿no? A qué tipo de perfiles se les da la oportunidad de entrar al ámbito laboral en cualquier espacio. Y cómo estas personas pueden tener una voz activa en estos espacios que eventualmente terminen permeando a las partes que se comunican. Esa es una. Por ejemplo, y es algo que yo le he comentado a algunas clientes, algunas y algunos clientes que van a abrir espacios de comida, de cafés y todo eso, es que le pierdan el miedo a contactar a personas de otro tipo de comunidades, que no todos tienen que ser como mujeres por el tema de la atención, porque luego eso es lo que pasa, ¿no? Como dice, es que necesito contactar a mujeres porque tienen mejor atención. Bueno, pues hay una o sea, concéntrate más en las capacidades más que en sus identidades y quizá tienes una planta laboral mucho más diversa que te va a ayudar a entender cómo hablar y cómo expresarte siempre y cuando venga desde esa apertura. Y la otra es que creo que mucho de lo que vamos aprendiendo de cómo comunicarnos con otras identidades tiene que ver con amistades y cómo hemos compartido espacios que poco a poco nos ayudan a entender cuáles son sus realidades y con las cosas que batallan, ¿no? Y creo que ampliar ese tejido social nos puede dar más perspectiva. Porque, qué es lo que siento que puede llegar a pasar? Es que las personas, cis, hetero y como muy hegemónicas, tienden a no querer interactuar se les dificulta mucho interactuar porque les da miedo la funación, ¿no? Y creo que una parte importante es perderle ese miedo a ser funado. Entonces dicen, ay, no, es que ya no, uno no sabe cómo comunicarse. Es como, pues inténtalo, pero escucha, ¿no? O sea, intenta hacer cosas, pero escucha. Y si te puedes adelantar antes de intentar escuchar, muchísimo mejor, ¿no? Si antes de hacer una campaña donde vas a utilizar como a modelos, que les vas a tomar fotografías, puedes escuchar cómo les gustaría a estas personas ser representadas, mucho, mucho mejor. Y si puedes como preguntarte, ¿quién falta de mi comunidad y de las personas que veo a diario? ¿Quién falta ser representada? Pues mucho, mucho mejor, ¿no? Creo que por ahorita es como lo que puedo aportar. Paul, ¿y qué es funado para quienes a lo mejor no sepan? Para, para la Pues mayor edad, cancelado, nosotros, cancelado. Ok. que los cancelen en redes sociales y todo eso. Creo que ahorita hay más miedo a ser cancelado o ser funado que el miedo a excluir a otras personas, ¿no? Por ahí una canción de un rapero decía como las personas tienen más miedo a ser llamadas racistas que ser racistas, ¿no? Y creo que tenemos que hacer ese cambio también. Sí, gracias por dejarnos tus perspectivas, Paul, también creo que mucho para quedarnos pensando, ¿no? Después de que dejemos este webinar. Am, y pues sí, yo creo que eso te puede dar este miedo a la cancelación, pues tanto en redes sociales, ¿no? Que es donde casi todo el mundo tenemos presencia, pero a lo mejor en el mismo ámbito de una oficina, ¿no? O de nuestro lugar de trabajo, pues también aplica que tengamos ese miedo a que nos vean como racistas o homofóbicos o eh, misóginos, ¿no? Machistas, más allá como dice todo, pues, hacer esa reflexión. Y, y sí, quisiera nada más retomar de todo lo que mencionaste también, pero esto que decías de cómo abrir la puerta, ¿no? A lo mejor a personas pues, que nos veamos diferentes, ¿no? A lo mejor no hemos tenido oportunidad de ver en qué coincidimos, ¿no? Y nada más podemos ver de fuera las diferencias. Pero creo que sí es difícil si pensamos en, no sé, si hiciéramos un recorrido aquí en las personas que estamos en la sala, que son casi 30. ¿Cuántas personas de estas 30 conocemos a alguna persona trans? Está en nuestro grupo de amigos o amigas o amigos. ¿O cuántas personas conocemos a una persona sorda y está en nuestro grupo que frecuentamos? Y no creo que vayamos a ser la mayoría, y me incluyo. Entonces,
pues sí es un reto, ¿no? De cómo abrirnos a otras experiencias, eh, cuando quizá no las tenemos tan cercanas, a lo mejor porque no queramos, a lo mejor porque pues, así es la circunstancia y no hemos tenido esta oportunidad, ¿no? Eh, y bueno, otras cosas que mencionaste, pero antes de acaparar el micrófono, me gustaría pasarle la voz a Xiomara y enseguida vamos a tener este espacio para preguntas. No sé si Edna quiere hacer una pregunta o alzó la mano de que sí conoce a alguna persona trans o soror. Pero ahorita vamos a abrir este espacio para ver los comentarios que nos están dejando en el chat y abrir el micrófono si alguien quiere comentar también algo. Xiomara, te cedo la voz para que también nos compartas en esta ronda cuáles son tus impresiones. Gracias mil. Me reí mucho con Paul. Pero es que es exactamente eso, un excelente ejemplo de cómo usar el lenguaje, ¿no? Las palabras y de cómo nos tenemos que adaptar, porque es que si nos quedamos en la era arcaica de que, no, pues se tiene que usar esta palabra porque así ha sido toda la vida, pues nos vamos a quedar allá atrás. Y no vamos a comprender a las nuevas generaciones. Esa es la cuestión. Y el pensamiento del ser humano que va cambiando con el tiempo. Y es necesario mantenernos al ritmo de esto, incluso obviamente a través de la lengua. Entonces me pareció muy interesante y muy chévere. Sí, yo también entendí. Pues algo que me hizo pensar mucho lo que comentaron Andy y Paul es el hecho de que entonces estas políticas de inclusión deben ser como promovidas, si estamos hablando de un ambiente empresarial o de trabajo, por la misma empresa, por decirlo así, para que sea realmente efectivo. Porque si solamente son dos o tres dentro del equipo de trabajo, pues entonces no va a continuar esto, no se va a preservar. Entonces, debo hablar de ejemplos de algunas empresas que sí lo han hecho y cómo lo han hecho aquí en Tijuana, por lo menos, en algunos lugares con los que hemos podido trabajar, que de pronto han empezado con este temor de, ¿y qué tal que me digan algo? ¿Y qué tal que la gente se enoje? ¿Y qué tal que piensen que les estoy imponiendo algo que está mal? Pues se ha empezado con políticas de inclusión sencillas, como por ejemplo poner un tablero informativo que contenga estadística sobre cierto grupo en específico, sugerencias de cómo poder tratarnos o cómo poder llamarnos específicamente las palabras y campañas internas que estén relacionadas a la inclusión, a tratarnos todos con equidad. Eso podría ser un comienzo. De pronto se pueden implementar entonces ya cosas más profundas al ver la respuesta de la gente. ¿Puedo mencionarles específicamente, no sé si pueda mencionar nombres de empresas? Si tengo permiso. Sí, digo, sí, sí. Si son cosas buenas, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, Hay que sí. presumir. No vamos a hablar mal. No, por ejemplo, bueno, hay un par, no, es más, me voy a quedar así. Vamos, hay un par de empresas aquí en Tijuana que han implementado esto. No solamente que lo han hecho así por hacerlo, sino que han pedido consejo de personas, como nos mencionaron nuestros compañeros, de personas miembros de estas comunidades, para hacerlo concretamente y como debe ser. Porque pues la buena voluntad no habla sola, ¿no? Necesitamos consejos seguros y propios. También el entrenamiento y la sensibilización. Yo personalmente pienso que la sensibilización ya se nos quedó corta. Necesitamos entrar en concientización y esto se hace promovido por la empresa como clases, talleres de contacto con la comunidad donde podemos tener dentro del lugar de trabajo, sabiendo que allí hay algunas personas que son miembros de cierta comunidad, que ellos mismos dirijan este tipo de talleres y charlas con las personas, con los empleados de la empresa y así entonces se crea un lazo más fuerte entre los mismos trabajadores y obviamente la empresa puede trabajar con esto en miras de ir mejorando la inclusión. El hecho de que se utilicen tecnología de asistencia, como habías mencionado hace un momento, es bien importante. El entender qué podemos utilizar, si tenemos sesiones virtuales, cómo puedo hacer que esta sesión sea realmente incluyente, si tengo mis redes sociales, el utilizar las redes sociales, como decía Paul, es súper importante, el hacerlo ad hoc con el tema que estamos tocando. Si mi tema es venta de pasteles, ¿por qué no hacerlo inclusivo? ¿Por qué no puedo poner un post que incluya una descripción de la imagen que acabo de poner para personas que no ven? O puedo poner una audiodescripción precisamente para algo que
acabo de poner en un dibujo. Cosas como estas nos pueden ayudar a ser más incluyente en nuestro redes sociales y toda la información que sacamos de nuestra empresa. Ahí está, Paul, tenemos que juntarnos para hacer post para discapacidad, que ese es uno de los grandísimos problemas donde las personas con discapacidad quedan como por fuera o se les ve con este, ay, pobrecito, sí, vamos a sacarle una foto ahí donde se vea bien cojito para que tengan lástima. Eso hay que sacarlo y empezar a potencializarlos. Digo, nuevamente hablando desde mi punto de vista y el ámbito de trabajo en que yo toco. Espacios accesibles como hacer un comedor que tenga, que nos tenga lugares específicos, porque siempre se ven lugares donde se junta la bolita, como en la escuela, esto siempre sucede. Evitar esto y hacer como dinámicas que hagan que los empleados se junten, se relacionen entre sí, se rompan esas barreras, porque vuelvo a decir que se perpetúan costumbres traídas de mucho tiempo atrás y hacer que los empleados se involucren unos con otros, que hayan programas de crecimiento empresarial promovidos por la empresa, obviamente, sin tener que ver quién es cada uno. O sea, por ejemplo, que todos tengan las mismas oportunidades y que no te limite el hecho de él es el que tiene la palanca o él es el que visualmente es el popular. Volvemos a ver, repito, cosas que se han hecho cuando éramos chiquitos, se repiten nuevamente en el ámbito de trabajo. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. También teniendo en cuenta de que el gobierno pues ha hecho lo suyo. Por ejemplo, tenemos beneficios, no solamente beneficios de, lo hago en señas si se me olvida la palabra en español, fiscales para las empresas que promueven la inclusión. Eso hay que mencionarlo porque sí, es importante. Así también tenemos el distintivo Gilberto Rincón Gallardo, que es precisamente para la empresa incluyente, la empresa que se pone las pilas poniendo programas que fomentan la inclusión en todo sentido. Entonces, vale la pena hacerlo y vale la pena que las empresas conozcan de estas cosas para que fomenten estas buenas actitudes y hagan que de pronto una persona que dentro tiene cierta inclinación negativa empiece a cambiar su manera de pensar y de ver a la gente como debería o como le gustaría a él que lo vieran. Tengo otros puntos ahí, de pronto, libros y cosas que nos pueden ayudar. Si los puedo mencionar, te los digo, porque uno de ellos, Adelante. Sí, por favor, Simona. un libro que me gusta mucho, tengo el nombre aquí, Diversidad en la empresa de Roosevelt Thomas Jr. Es bien interesante porque allí nos da ideas específicas que podemos implementar en el área de trabajo. Así como el libro de Bernardo Díaz Nosti, un español que trabaja todo el área de lo que es el ámbito laboral, pero que tiene que ver con la diversidad y la inclusión. Tiene un libro que se llama Inclusión y Diversidad en el Trabajo. Ese libro quizás nos enseña por ejemplos que ya se han implementado prácticas positivas que nosotros podríamos copiar en el trabajo. Así como páginas web que podemos tener en cuenta, la de Harvard Business Review, la revista, que tiene un apartado de diversidad e inclusión, buenísima, que viene trayendo temas muy chéveres, muy novedosos, modernos que podemos implementar. Así que vale la pena darle la vueltita. Excelente, pues ahí están las recomendaciones para que sigamos explorando el tema más allá de pues, revisión y comentario que podemos hacer en un breve tiempo. Gracias, Xiomara, también por los demás comentarios. Quería retomar algo que dijeron, creo que también algo así mencionó Paul, sobre cuáles, pues las voces más activas que tenemos en nuestros lugares de trabajo a lo mejor, ¿no? Y esto a veces pasa incluso por las personas más extrovertidas, a lo mejor tenemos más tiempo el micrófono, ¿no? Por decirlo así. Y puede que estemos perdiendo a lo mejor, ¿no? Ideas, talento, voz de personas que a lo mejor son más introvertidas. Y que ahí tendríamos que revisar incluso las nociones de liderazgo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Bueno, que nos enseñaron hace algunos años, no sé cuáles están enseñando ahorita, ¿no? Pero también, pues, qué características atribuimos para
para ver a quién debemos dar más tiempo la voz y el micrófono. Y, y pues sí, yo creo que para poder pasar a las preguntas y comentarios que nos están ya dejando y las que quieran hacer, también me gustaría comentar esto de la concientización que nos decía Xiomara, ¿no? Que hay que hablar hay que concientizar y yo creo que algo que va a ser como una conclusión de este webinar es que la parte técnica de cómo hacemos la comunicación más incluyente o el lenguaje más incluyente no va a funcionar si no tenemos esa concientización primero, ¿no? Entonces, qué importante que pues, nos hayan podido compartir estas reflexiones, ¿no? De cuáles son esos retos para tener esa concientización o incentivos, como decía Xiomara, ¿no? Que son muy válidos, fiscales o de distintivos que puedan tener las empresas para abordar el tema, ¿no? A veces nos llega así el tema y poco a poco nos vamos concientizando, también es válido. El distintivo Gilberto Rincón Gallardo, que yo sepa, está ahorita un poco detenido, pero si alguien sí, confirmando, o si alguien en el grupo nos puede dar alguna actualización, sé que tenemos personas que quizás sepan ahí algún chisme, de si se va a retomar, ¿no? O qué va a pasar con él, porque pues sí también era una plataforma importante, ¿no? Para empresas que querían tener ese reconocimiento. Adelina, mira, muchas gracias por acompañarnos. Adelina nos está confirmando también que efectivamente el distintivo está detenido. Lo vigente es la norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación, la 025, que también está ahorita en revisión. Entiendo que la quieren hacer un estándar y en 2024 sabremos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos al pendiente, pero buscando, ¿no? Más de esas herramientas. Y pasando, pues, a los comentarios, me voy a ir a los comentarios que recibimos, tratando de ir en orden. Gracias de nuevo por acompañarnos y estar aquí un ratito. Nos comentó Edna hace ratito, de acuerdo con Xiomara, es de suma importancia comunicarnos con respeto, allende de las palabras, el significado que le damos a las mismas, intención, tono, gestos, etcétera. La educación siempre debe venir del amor, compasión y bonomia. No conozco esta palabra, si nos puede, o si alguien la conoce o si Edna nos puede aclarar. Bonomia. Bonomía, de bondad. No sé si se me permita hacer una intervención de gracias, muy amable. Primero, perdón, algo tiene mi cámara que no puedo abrirla para ver, para que me vean. Yo sí los veo. Saludos a todos, en específico a Giovanna Xomera. Gracias, Xiomara, por tu participación. Siempre es un placer escucharte y verte. Conozco muchas personas con capacidades especiales, simple y sencillamente porque todos tenemos capacidades especiales. Cada uno de nosotros o somos bajitos o somos gorditos, o usamos lentes o un aparato de apoyo auditivo o tacones, o vamos, simple y sencillamente a la hora de ir al mercado no alcanzamos el bote que está hasta arriba en el estante. Entonces tenemos una capacidad especial. Somos buenos para la oratoria o para pintar o para dibujar o para hablar o para cantar. Tenemos capacidades especiales. Me parece que en la manera en que podamos cada uno de nosotros activar esas capacidades especiales a través de nuestros sentidos y a través de nuestra comunicación asertiva, que esta tendrá que ser siempre con respeto. Total y absolutamente. Mi experiencia es que mientras hablemos con respeto, nos vamos a poder llegar de mejor entendimiento. Pero tengo una observación que me encanta esta frase que me enviaron. Dice, despertemos como Dios nos trajo al mundo y hay un bebé que está desnudo. Dice, sin miedo, sin odio, sin apego. Y mi pregunta sería, si se vale que nos comuniquemos ad hoc, es decir, de acuerdo a con quienes nos dirigimos. Si queremos transmitir un mensaje, ¿habremos de transmitirlo en función de quien nos escucha? ¿Se vale? O vamos, escucha, ve,
a quien le estemos enviando este mensaje. Gracias, Edna, por la pregunta. No sé si alguien de nuestros panelistas quieran contestar o reaccionar al comentario de Edna. Es en función, por ejemplo, de la música, ¿Cuál fue la pregunta? ¿no? Sí, si lo que queremos es transmitir un mensaje, Paul, se vale que nos comuniquemos de acuerdo a quien es nuestro público, a con quien estoy interactuando, en función de que me entienda. Utilizo las palabras, vamos, con quien me comunico para que me entienda, así como el braille, así como lengua de señas mexicanas, así como hey, güey, válgaseme, pido excusa, para poder transmitir ese mensaje, se vale y hasta dónde. Okay. Sí, si gustan, Paul y después Xiomara, y creo que también Andrés quiere comentar. Adelante. Eh, yo tengo como varios pensamientos, ¿no? Creo que yo estoy en comunicación y una de las cosas que aprendimos en la comunicación es que en pro de tener una buena interacción, un buen intercambio de ideas, cuando quieres ser escuchada o escuchado y quieres que o sea, y necesitas escuchar, es encontrar el punto medio donde ambas partes puedan converger de una manera respetuosa y que sea funcional. Si esto significa que para algunos ámbitos necesita ser un lenguaje técnico, muy específico, bastante formal, entre comillas, porque pues, ¿qué es la formalidad? Se vale, ¿no? Y si esto significa entender cómo se comunica un grupo urbano en específico de una comunidad migrante, el esfuerzo está en quien tiene el deseo de comunicar, a quien se va a comunicar. No las personas que van a recibir un mensaje tienen que hacer el esfuerzo de tratar de subir los peldaños, comunicativos para entenderte, sino tú tienes que hacer el esfuerzo de buscar cómo encontrar ese piso en común, ¿no? Entonces, y eso es en general, incluso quizá como padres o como madres, no te necesitamos pretender que nuestras crías entiendan nuestro lenguaje, sino encontrar cuál es el lenguaje que pueden entender, ¿no? Y en el cual nos podemos como entender mutuamente. Y eso aplica para mucho a nuestro alrededor, sobre todo porque muchas de las personas pueden llegar a tener posiciones de poder y ser conscientes de estas posiciones de poder y lo que puede hacer un lenguaje que no permita ese entendimiento, pues es muy importante para que evitemos ciertas prácticas que pueden resultar a veces hasta violentas, ¿no? Entonces, yo creo que se vale utilizar el lenguaje como mejor te plazca siempre y cuando pongas ante cualquier cosa a la persona. Creo que necesitamos colocar a las personas antes que a las instituciones. Necesitamos colocar a las personas antes que a la RAE o que a alguna academia que te diga cómo debes hablarles o que generen manuales de hablarles, porque al final de cuentas lo más importante es la dignidad humana y que pueda ser entendida entre pares, ¿no? Muchas gracias, Paul. Xiomara. Sí, secundo la moción. Eh, sucede que para comunicarnos está el emisor y el receptor, eso lo sabemos todos. Cuando nosotros, y estoy hablando de mí como intérprete de lengua de señas, tenemos un público donde hay sordos de diferentes tipos, sordos que son sordos profundos, que solamente entienden señas, sordos que no saben señas, sordos que leen labios. Estamos hablando de una diversidad de público. ¿Qué hago yo como intérprete? Yo tengo que buscar, como decía Paul, un punto medio, un happy medium. Mi registro no puede ser ni muy alto ni muy bajo, tiene que ser un registro que sea entendible. Mi meta es lograr que mi público me entienda. Y hay dos cosas que debo tener en cuenta. Una, la dignidad. Ay, perdón, me salen bombitas. Está genial. La dignidad y la autonomía de la persona que está frente de mí. Esto aplica para todo en la vida. Yo no puedo traspasar sus derechos, no puedo hacerlos a un lado
esos están vigentes igual que los míos, pero tengo que buscar un happy medium, un lugar feliz para todos, donde ellos me entiendan y donde yo esté transmitiendo la información correctamente, que permita que esa persona se sienta digna y autónoma con lo que está recibiendo. Muchas gracias, Xiomara. Andy, ¿querías agregar algo a esta? Sí, creo que algo que agregaría a partir de esta pregunta y lo que ya mencionaron Pauli y Xiomara, es que también va a depender mucho de cuál es, y aquí lo hablo en términos generales, cuál es nuestra relación con ese otro, ¿no? Como un poco es un otro como súper extraño cuando no lo entiendo, ¿no? O es un otro que está más cercano a mí o con quien puedo convivir, ¿no? Y lo menciono en esos términos porque ahí va a estar la clave, ¿no? Como en las maneras en las cuales vamos a ir buscando este lenguaje medio o este punto medio, ¿no? Porque puede que en algunas ocasiones, y aquí lo voy a conectar con algo que ya estamos mencionando hace ratillo, pero puede que de pronto se conecte con este tema de las cuotas o del tokenismo, ¿no? Como de estar hablando con ciertas poblaciones, pero desde una lejanía que de pronto resulta grosero los términos que estamos utilizando, ¿no? No sé, les voy a dar un ejemplo así como súper cortito que tiene que ver con este tema de las intersecciones, pero yo soy muy barrio y desde que soy morrillo soy muy barrio y yo estudié en escuelas privadas y había maneras muy bonitas en las cuales me acompañaban y había maneras muy groseras en las que docentes intentaban hacer cambiar mi lenguaje, ¿no? De los dos había una intención de, pues hay que enseñar al Andrés, ¿no? Como estas maneras, ¿no? Pero creo que hay puntos medios, ¿no? De validar realidades, ¿no? También. Muchas gracias, Andy. Gracias por responder a esta pregunta. Me gustaría recorrer un poquito los comentarios que nos han dejado en el chat para tratar de cubrir la mayor parte posible. Bueno, Adelina nos comentó que ella sí conoce personas sordas, trans, lesbianas, bisexuales. Muchas gracias por compartir, Adelina. También Cecilia nos ha dejado varios mensajes que les invito a leer aquí en la cajita del chat. Pues nos comentó, tratando de resumir, ¿no? Esta parte que también decían de cuando programamos a lo mejor una página o cuando publicamos en redes sociales, poder agregar etiquetas en el código, nos dice, o descripciones, ¿no? De lo que se está publicando para que las personas em, que no pueden verlo completamente o parcialmente, tengan esa descripción y puedan leerlo. Y eso es algo que realmente cuando publicamos algo en cualquier red social podríamos hacerlo, ¿no? Entonces nos quedamos con esa tarea también. Gracias por las recomendaciones. Cecilia también pues comentó que está de acuerdo con algunos comentarios de los que hizo Andrés, el abordaje que hace a personas con discapacidad. Gracias, Cecilia, por todo lo que nos compartes. Y algunas preguntas tienen que ver con esta parte de el lenguaje incluyente de todes, compañeros, ese tipo de cosas. Tanto lo hace Héctor como vi otros por acá. um, ya se me perdieron los tantos mensajes. Sí, Angelina también nos pregunta, ¿no? ¿Es que es adecuado usar esto de todes, les compañeros? ¿Qué tanto es lenguaje incluyente? Hay esa duda muy válida entre la audiencia. No sé si alguien quiera responder a esa pregunta en especial. También nos decía, ay, perdón, Gustavo nos decía que igual y como promover actividades de integración en la comida, pues quizá ya sería un poco forzado, porque la comida a veces es también un tiempo privado. Pues sí, ¿no? Creo que era un ejemplo, ¿no? De cosas que se pueden hacer, como muchas otras actividades. Em, Y bueno, Adelina nos dice también nombrar y dirigirnos a las personas con dignidad. Creo que en atención al comentario de él, ¿no? Con dignidad, sin discriminación y con respeto es importante y necesario para todas las personas. Pues, muy a tono a lo que nos contestaron los panelistas. Y yo voy a estar ahorita colgando algunos recursos sobre preguntas que tuvo, por ejemplo, Alejandra de cómo ser más incluyente en el lenguaje en específico. Ya les puse por ahí una guía y les voy a poner ahorita algunas otras, tanto para
pensar en lenguaje más incluyente en cuanto a sexismo, como más incluyente en cuanto a cómo nombramos a las personas con discapacidad o nos dirigimos a ellas, lo mismo a comunidad LGBTQ. Y bueno, ahorita les voy a poner por ahí varios para que los puedan también descargar de diferentes fuentes, que creo que son muy recomendables. Pero abro pues la pregunta de esta parte de todos, compañeros, que es la que genera, creo que yo, mucha polémica y desvía, ¿no?, la atención de todo lo que hemos hablado. Y miren, hasta ahorita llegamos al punto, pero hay que tocarlo, ¿no? También. Paul, ¿quieres comentar algo? Sí, yo creo que voy a ser muy breve. Yo creo que en pro de nombrar a todas las personas así, a todas las personas, todo vale siempre y cuando venga desde cómo estas personas deseen ser nombradas, ¿no? Si tienen como mucha preocupación del utilizar la E, o sea, si no quieren utilizarlo, no lo utilicen. Hay una guía del INAI muy buena que habla como, que es toda una guía, está bastante extensa, de cómo hacer una comunicación inclusiva, ¿no? Y si quieren evitar como los papás y las mamás, se puede hacer como las familias, el parentado, ¿no? O sea, y viene con muchos ejemplos de cómo puedes utilizar un lenguaje más inclusivo. No todo el lenguaje inclusivo e incluyente significa E al final de las palabras. Esa es una forma de reducirlo mucho, mucho, mucho. Y no significa que si no estás de acuerdo tengas que hablar así porque se te está imponiendo, sino más bien es siempre buscar la manera de nombrar a las personas de la forma más respetuosa y más digna posible, ¿no? Y que se sientan escuchadas y atendidas, ¿no? Entonces, la recomendación es que si se están como, como hiperfijando en el tema de la E, es que se separen un poquito de eso y busquen otros recursos. Gracias, Paul. Y ya nos compartió Paula en el chat la liga de este manual de INAI que nos recomienda. Sí, de INAI, ¿verdad? También Adelina nos comparte una lectura de Yadira Calvo con recomendaciones para el lenguaje inclusivo. Gracias. Perdón, Minerva nos comparte esta autora para buscarla también. Andy, ¿quieres agregar? Sí, en continuación con lo que ya nos compartías, Paul, creo que, digo, como enunciaría tres puntos específicos para justamente ir descentrando, ¿no? Como todo esto que hemos estado abordando en las letras, pues en la E. Creo que es importante, uno de los puntos me parece útil, identificar cuándo en algunos momentos nos podemos encontrar discutiendo acerca de la E. Digo, ahorita estamos en un foro abierto, ¿no? Pero cuando suceden estas discusiones de manera cotidiana o en encuentros con colaboradoras, con colaboradores, que podamos identificar en qué punto esto es un tema gramatical, ¿no? Es un tema de qué nos dicen ciertos manuales o el diccionario y en qué momento la conversación en realidad tiene que ver con esto que ya decías, Paul, ¿no? De buscar ser nombrades, de buscar ser nombradas, ¿no? Y que tenga que ver con un tema de empatía, identificar qué emociones se están moviendo ahí, ¿no? Eh, y también hay otra cosa que me parece que a veces perdemos de vista, y esto lo digo así como en una generalidad, a veces es un ejercicio político, pues, ¿no? Como el estar poniendo la X o feminizar el lenguaje o utilizar la E, ¿no? Y lo menciono de esta manera porque a veces quienes no estamos acostumbrados a utilizar este lenguaje no nos damos cuenta de que se siente que te corrijan, de que se siente que le pongan una adecuación al cartel que tú ya pusiste, de qué se siente que te inviten a colocar una alternativa que tú entonces no conoces, ¿no? Y a veces eso puede enojar, ¿no? A veces eso puede molestarnos mucho porque estamos siendo interpelados, porque estamos siendo interpeladas, ¿no? Entonces ahí valdría la pena identificar yo qué siento cuando alguien me corrige, ¿no? Y creo también, y ese sería como un último punto, que colocaría con el tema de la E, cada contexto, cada territorio va a ser distinto, pero ahorita estamos hablando pues del español, ¿no? Pero hay muchísimas lenguas que no son binarias, hay muchísimas lenguas que no tienen la A y la O, ¿no? Creo que así como en una generalidad, me parece que en el español hay mayor problemática por el lenguaje binario que con el inglés, pero si hacemos una revisión, hay muchísimas lenguas originarias de grupos hablantes que existen que no utilizan la A y la O como masculino femenino, tienen un lenguaje mucho más neutro
Y si vemos como esta extensión así súper grandota, en muchos territorios hay muchos cuerpos que por las condiciones socioculturales no se nombran como hombres o como mujeres. Y entonces ahí viene como en jaque, ¿no? Como pues el español colonial tiene un problema porque borró identidades que ya existían antes de que llegaran los españoles aquí a Ayala, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Xiomara. Sí, en este caso debo mencionar la peculiaridad de la lengua de señas, porque es una de las cuales no tiene artículos. Entonces me preguntan a mí, ¿cómo le haces tú para la cuestión del todo y todo? No, pues, yo no tengo problema porque aquí son personas y todos son personas. Entonces, es interesante que lo que los muchachos mencionan es una situación que o es una situación léxica o es una situación cultural, como lo quieren tomar. Pero la realidad es que todos somos seres humanos y cada cual nos sentimos como cada cual se quiere sentir, pero no es una situación que nos tenga que poner en pugna a la hora de hablar y dirigirnos a otra persona. Creo que es una excelente frase para cerrar, ¿no? La respuesta a esas preguntas. Y bueno, pues ahí están ya varios recursos compartidos en la cajita del chat para que podamos revisar ya más los tecnicismos, ¿no? De qué se recomienda para, como ya decían, pues visibilizar, ¿no? Las discapacidades de una manera digna, visibilizar a las mujeres, visibilizar a las disidencias sexuales en el lenguaje, en la comunicación. Y bueno, agradecemos muchísimo la participación de Andy Gaeta. Déjanos por favor tus redes también ahí en el chat, igual Pablo Martín del Campo y Xiomara Moreno por su generosidad y su tiempo y su autenticidad, ¿no? En compartir eh, un poco del camino y de los retos que nos hemos enfrentado ahí y pues seguir buscando, ¿no? Maneras de llevar estos temas a más lugares. Gracias, por supuesto, a todas las personas que se conectaron. Vamos a colgar la grabación en redes también de ACTE para que nos ayuden a compartir y que llegue, ¿no? Este diálogo tan ameno que tuvimos a más personas. Y también pues con el registro que hicieron al webinar les haremos llegar información de siguientes temas que tengamos que platicar por aquí y más actividades que tengamos. Muchas gracias por conectarse, que tengan un excelente jueves y resto de la semana.